Buenas a todos, mi nombre es Siriacos de Marte y estos son Matemáticas Marcianas. Si eres alguien que lleva muchos años sin estudiar matemáticas o bien estás en el instituto o en la universidad y quieres entender de verdad qué son las matemáticas, este es tu curso. Lo primero que deberíamos de saber es para qué sirven las matemáticas, incluso mucho antes que saber qué son las matemáticas. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos en el colegio, lo que hacemos es aprender a contar, a sumar, multiplicar. En el instituto, por ejemplo, y en la universidad, se supone que ya sabes qué son las matemáticas y siguen con la dinámica de las recetas de cocina. Te enseñan pues a hacer integrales, a hacer derivadas, a calcular polinomios de segundo grado, de tercero, etcétera. Sin embargo, ¿para qué sirven? Nunca se llega a ver o si te lo llegan a explicar es con cosas muy puntuales, con lo cual se pierde un poco la referencia. Por ejemplo, un niño de 12 años aquí en España estaría en primero de la ESO y se supone que esto que estamos viendo aquí es lo que va a estudiar. Si yo te digo para qué sirven todas estas cosas, pues seguramente tendrás alguna idea. Dices, hombre, pues no sé, las fracciones, pues para hacer divisiones o el sistema métrico, o, pues en principio tendremos una idea. Pero vamos a ir un poco más allá. Vamos a intentar ver si es verdad que tenemos tan claro qué son las matemáticas y para qué sirven. Si yo te pregunto, ¿los números naturales? ¿Para qué sirven los números naturales? ¿Qué me contestas? Dirás seguramente, hombre, pues para contar, para representar cantidades a lo mejor. Pues si esa es tu respuesta, yo te digo que correcto, estamos en lo cierto. Cuando nosotros, por ejemplo, de pequeños aprendíamos a contar, pues lo asociábamos a algo, pues caramelos, manzanas, lápices, lo que sea, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, pues si tenemos esta cantidad de manzanas, pues a eso le llamamos uno. Si tenemos esta cantidad de manzanas, le llamaremos 2. Entonces, ¿para qué sirven los números naturales? Pues sirve para modelizar, y esta palabra es muy importante y luego hablaremos exactamente de ella, una cantidad completa de algo. En este caso, la cantidad viene representada por los números y ese algo que es, pues en este caso, las manzanas. Bien, pero ¿qué ocurre si yo tengo media manzana? ¿Cómo modelizo una cantidad incompleta como media manzana? Bueno, pues en su día alguien tuvo ese problema y dijo, pues necesitamos completar los números, no bastan solamente con los números naturales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos utilizar lo que se llama ahora números racionales, que son esos números que representan cantidades incompletas. Por ejemplo, 0,2 significa que no tenemos una manzana completa, tendríamos solamente un trocito que equivale al 0,2. O no llegamos a tener dos manzanas enteras, tenemos casi dos manzanas enteras. Y aquí, pues aquí tenemos 980 manzanas, pero tenemos 45, 65, un trocito de manzana. Entonces, en este caso, ¿cómo representamos esta media manzana, esta cantidad que tenemos de aquí de una y este trozo? Pues media manzana es 0,5, lo que tendríamos es 1,5. Parece un poco obvio, pero no perdáis de atención lo que hemos dicho de modelizar. Modelizar es representar con números y símbolos y operaciones una parte de la realidad. Nosotros antes, cuando estábamos hablando de contar, ¿qué estábamos diciendo? Bueno, pues tenemos tantas manzanas. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 manzanas. Lo que estamos haciendo es que representamos el total de las manzanas con el número 4. Sin embargo, ese número no indica el color ni el tipo de manzana. ¿Entonces está mal? Pues la respuesta es que no. Todo depende de si ese modelo matemático es suficiente para ti o no. Entonces, yo ahora te pregunto, ¿qué estás viendo aquí? ¿Un triángulo y un cuadrado? Pues a lo mejor un niño te contesta que es una casa. ¿Y aquí qué ves? Una elipse. A esto de aquí, ¿vale? Para el que no lo sepa, se le llama elipse. Pues a lo mejor un físico te dice que ve la órbita de un planeta. ¿Y aquí qué ves?
circunferencias rectas e incluso unas flechas por aquí, pues un ingeniero como yo te puede decir que son las barras y pares de revolución. A esto redondo se le llama par de revolución porque gira sobre un punto, que forman el sistema mecánico de un brazo robótico. Entonces, todas estas cosas que hemos visto de triángulos, círculos, elipses, eso no son matemáticas, no hemos estudiado 1000 veces las formulitas de esas cosas. Sin embargo, ¿para qué las estamos utilizando? Las estamos utilizando para representar la realidad, o por lo menos una parte. Claro es que no, el brazo robótico son muchísimas cosas, pero a lo mejor para lo que en ese momento me interesa, solamente con estas circunferencias rectas y demás, me basta para representar ese brazo robótico. Entonces, la respuesta de para qué sirven las matemáticas es muy fácil. Es modelizar el universo. Y esta idea lo cambia todo. Si eres capaz de, cuando estudies cosas más difíciles de las matemáticas, no perder esta idea de referencia, te garantizo que todo se vuelve muchísimo más fácil. El único truco para entender las matemáticas va a ser que encuentres esa unión con algo, ¿vale? Con alguna parte de la realidad que pueda servirte para asociar ese concepto, ¿vale? Entonces, ¿dónde veo yo el gran problema de las matemáticas tal y como yo las he conocido? Y es que primero te enseñan las recetas de cocina y luego, a veces nunca, te explican para qué sirven. Con lo cual se vuelven muy poco interesantes e incluso comprensibles. Cuando hablo de recetas de cocina, muchas veces me refiero a que te enseñan, por ejemplo, pues si tú quieres, pues yo qué sé, por ejemplo, calcular las soluciones de una ecuación de segundo grado, ¿no? Pues la típica de x al cuadrado más 2x más 1 es igual a 0. Pues ¿qué te hacen? Pues te enseñan la formulita y con eso ya lo calculas. Pero eso no deja de ser una receta de cocina. El de dónde viene, el por qué se hace así, todas esas cosas se pierden por el camino generalmente. Entonces, cuando eso ocurre, yo lo llamo a eso receta de cocina. La naturaleza propia del ser humano es encontrarse primero con la necesidad de resolver algo y luego la de aprender a resolverlo. Cuando el ser humano era recolector, le surgió la necesidad de medir cuánta comida le quedaba pues en el almacén o donde fuera que la estuviese guardando. Bueno, pues entonces aparecieron, ¿vale? A alguien se le ocurrió utilizar los números. Y cuando los números no fueron suficientes porque tenían que andar todo el rato contando, pues para ahorrar energía, para ahorrar esfuerzos a la hora de calcular cuánta comida quedaba, empezaron a aparecer las restas y las sumas y luego las multiplicaciones y después, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese grupo de cositas se le llama aritmética. Cuando el ser humano se convirtió en agricultor, necesitaba medir cuánto terreno tenía para no pelearse con el vecino de al lado y acabar dándose palos. Entonces, a medir la tierra se le llama geometría. Entonces, todos los triángulos, todos los cuadrados, todas las circunferencias, los círculos, todas esas cosas, en realidad aparecieron de la necesidad de contar, de medir el terreno. Entonces, esto es un ejemplo más, estas dos cosas es un ejemplo más de que siempre las matemáticas han salido después, han nacido después de un problema. Si no, a nadie le apetece perder tiempo imaginando problemas que no existen. Bueno, algunos matemáticos sí, pero bueno, eso ya es otro tema aparte. Bien, entonces nosotros siempre vamos a ver cuál es el problema, es decir, para qué vamos a necesitar esas matemáticas que queremos estudiar y después aprenderemos a resolverlo. Entonces, la gran pregunta, ¿qué son las matemáticas? Pues las matemáticas son herramientas, ¿vale? Los números, símbolos, operaciones, etcétera, que se emplean para modelizar la realidad. Quien dice realidad dice también universo, por ejemplo. Entonces, aquí en este esquema estamos viendo
por lo menos las matemáticas que vamos a tratar nosotros en este curso, que son, por decirlo de alguna forma, la base que vas a necesitar para cualquier carrera que luego quieras estudiar o simplemente pues para cualquier campo en el que te quieras formar, ¿no? Entonces, la aritmética la pongo aquí arriba del todo porque de alguna manera es como el inicio de las matemáticas y de ahí van surgiendo el resto de las cosas. Entonces, la aritmética ya la hemos comentado, que es responde a tengo una cantidad de algo y con esa cantidad ¿qué puedo hacer? Pues puedo añadirle cosas, que sería sumar, o le puedo quitar cosas, le puedo restar, etcétera. De ahí apareció la álgebra, que te permite hacer preguntas en matemáticas. También te permite generalizar. Por ejemplo, ¿cuántos billetes de 5 euros necesito para tener 20 euros en total? Entonces, en matemáticas una forma de preguntar es esta. Pues 5x es igual a 20. Entonces, ¿x cuánto vale? Pues x vale 20 dividido entre 5, que eso es igual a 4 billetes. Vaya, pues parece interesante. Pues muy interesante. Todas las formulitas que hemos aprendido en física, en tal, pues de alguna manera vienen de aquí, del álgebra. Luego, otra cosa muy interesante es la geometría. Parece al principio, cuando estudiamos geometría, que es simplemente calcular triángulos y círculos y tal, pero no sabéis lo relacionado que está con cualquier cosa. Si echáis un vistazo a vuestro entorno, a la pantalla del ordenador, yo qué sé, cualquier cosa, cualquier objeto que tengáis, veréis que siguen formas relacionadas con la geometría, porque son modelos que resultan muy fácil de reproducir. Entonces, la geometría es algo muy interesante y muy útil. Después tenemos el análisis, que aquí en ingeniería, por ejemplo, se utiliza mucho. Bueno, en realidad en cualquier rama científica ya un poco, digamos, relacionadas con, pues, no sé, con los números, ¿vale? Porque hay otras ciencias que a lo mejor no están tan vinculadas a esto. El análisis es muy importante porque sirve para ver cómo varía una cantidad de algo con respecto a otra cosa. Por ejemplo, si tú tienes un coche, ¿vale? Un vehículo, ¿cuántos litros consume mi coche si voy a 100 km por hora? Y si voy a 120 km por hora, ¿cuánto consume? Pues fijaos, aquí lo que estamos haciendo es que la variable que estamos comparando es la velocidad con los litros que consumen. Entonces, ¿cómo varía los litros en función de la velocidad? Pues a ese tipo de preguntas es de lo que se encarga el análisis, ¿vale? Y de aquí salen las famosas derivadas, las famosas integrales, etcétera, etcétera. Bien, y luego vamos a ver también lo que es la estadística y la probabilidad. La estadística se encarga de recopilar datos y de analizarlos para sacar nuevas conclusiones. Y la probabilidad te indica la relación que hay entre dos variables. ¿Cuántas chicas hay entre los alumnos de una clase? Entonces, todo este tipo de cosas son las herramientas que vamos a necesitar para aprender las matemáticas de cualquier dificultad. Así que bueno, me despido una vez más. Yo soy Siriacos de Marte y si te ha gustado este vídeo, te agradecería mucho que le dieras a me gusta, porque es la única forma que puedo saber si este tipo de vídeos te están siendo de utilidad. Así que no te cuesta nada y para mí es una referencia importante. Así que sin más, me despido, gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.